Bueno, muy bien, vamos a iniciar. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a leer una síntesis curricular del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. ¿Todos me escuchan? Sí, por aquí se escucha. Muy bien, gracias. El lic- Carlos Antonio Vázquez Azuara es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Maestro en Estudios Legales con especialidad en Estudios Legales por la Atlantic International University de Estados Unidos, así como maestro en Sistema Anticorrupción por el Colegio de Veracruz. Cuenta con un doctorado en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es doctor honoris causa por la Universidad de Jalapa, así también miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1. Cuenta con diversos certificados federales en el ámbito jurídico y docente. Cuenta con diversos talleres, cursos y diplomados. Es conferenciante nacional e internacional, así como miembro de diversas barras y colegios y asociaciones jurídicas nacionales e internacionales. Es docente de maestría y doctorado en diversas instituciones de educación como Universidad de Jalapa, Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México. También es autor y coautor y coordinador de diversas obras y artículos científicos, teniendo actualmente más de 40 libros publicados por diversas editoriales de prestigio, tales como Porrua, Universidad Veracruzana, Universidad de Jalapa, Flores Editores y distribuidor, entre otros. Actualmente se desempeña como abogado postulante y socio titular del Corporativo Jurídico Vázquez y Asociados. Es investigador nacional del CONACYT, es docente investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Le damos la cordial bienvenida al doctor. Doctor, le damos el uso de la voz. Gracias. Muchísimas gracias, estimado maestro y amigo Rafael Perea Pitalúa. Me complace poder encontrarme aquí entre grandes amigas y amigos e integrantes del Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz, AC, y por supuesto poder compartir con ustedes un tema que en la actualidad ha causado prácticamente una gran revolución en la manera en que se imparte justicia, pero también en la manera en que las y los abogados litigantes llevamos a buen puerto nuestros juicios basados en material probatorio que en la actualidad prácticamente está mudando ya a esta visión electrónica, a esta visión digital, y eventualmente todo tipo de material probatorio a mediano y largo plazo será exclusivamente digital. Estamos ya en un proceso de eventual abandono de la prueba tradicional y estamos cada vez más caminando sobre el sendero de la digitalización y de la prueba electrónica. Pues bien, reitero mi agradecimiento profundo al estimado maestro y gran amigo Rafael Perea Pitalúa, por supuesto a todas y todos los integrantes del Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz, y por supuesto también a quienes nos miran en estas capacitaciones y su posterior difusión a través de redes sociales. Muchas gracias a todas y todos. Pues bien, voy a comenzar por aquí compartiendo pantalla aquí, si me permite, y con la venia de nuestro estimado amigo Rafael Perea, voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Adelante, doctor. Gracias. Pues bien, aquí ya tenemos nuestra presentación inicial. Como lo podemos advertir, vamos a partir de la prueba electrónica en el ámbito jurisdiccional, como generosamente el estimado maestro Rafael Perea
ha puesto en conocimiento de ustedes, yo pertenezco a la Universidad Veracruzana y a la Universidad de Jalapa como investigador en ciencias jurídicas y bueno, tengo ya experiencia en el litigio de muchísimos años, lo que me ha permitido tomar la línea de investigación sobre el derecho y las tecnologías de la información y la comunicación. Y uno de los temas que sin duda ha representado un reto muy importante para el litigio en la actualidad es el tema de la prueba electrónica en el ámbito jurisdiccional. No solamente para abogados postulantes, déjenme decirles, es un reto para jueces, magistrados, que todavía se encuentran en abandono de un tabú sobre la prueba nacida en medios electrónicos y que todavía la brecha generacional los ha alejado mucho sobre estos nuevos paradigmas de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso lo estaremos analizando más adelante. Pues bien, ¿cómo comenzamos? Estas consideraciones generales, antes de pasar al análisis de la prueba digital, la prueba electrónica y su utilización en un juicio, vamos a partir primero de ciertas distinciones que son imprescindibles. Prueba electrónica y prueba digital. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es importante saber esto porque el concepto se usa de manera indistinta, indiscriminada, como si se tratara de lo mismo. Lo digital o electrónico es exactamente lo mismo. Una fotocopia escaneada se vuelve digital porque la estamos digitalizando, pero la firma electrónica y la firma digital también pueden ser lo mismo. Realmente todo esto es incorrecto. Hay una distinción muy clara entre la prueba electrónica y la prueba digital, y hay una distinción muy clara entre la firma electrónica y la firma digital. Voy a comenzar explicando esto, porque de aquí partimos para entender todo este paradigma de la prueba electrónica. Pues bien, la prueba electrónica es aquella que nace, se constituye y se genera en un espacio virtual, en un medio electrónico. No tiene una réplica en el espacio físico o material. Mientras que la prueba digital, por el contrario, es una prueba que nace en el espacio físico, en la parte material, y que después, al ser reproducida en un medio electrónico, se vuelve digital. Es decir, digitalizar una prueba tradicional la vuelve una prueba digital. El ejemplo más común para entender esto es el siguiente. Un acta de nacimiento. La copia certificada de un acta de nacimiento, en el momento en que yo la voy a escanear y la voy a subir a un espacio virtual, ya se vuelve una prueba digital, porque estoy digitalizando un contenido que tengo en mis manos. La prueba digital puede ser cuestionada en cuanto a su alcance y valor probatorio, y en muchos de los casos pudiera objetarse su validez jurídica. Pero ahora tenemos criterios que pueden combatir esta visión general. Vamos a analizarlos más adelante. Pero la prueba electrónica, en cambio, un ejemplo de ella, es la cédula electrónica que actualmente se otorga cuando te titulas de algún estudio de licenciatura, maestría o doctorado, o diplomado. La cédula electrónica ahora te la mandan en archivo PDF previo pago y trámite en la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. Es un archivo que te mandan, que nace en el ciberespacio, se crea en un espacio virtual, no tiene su hermano gemelo replicado en el aspecto material. Por tanto, es una prueba electrónica y como tal, sus elementos de seguridad, de validez y su manera de ofertarla es diferente que la prueba digital. Es diferente. La prueba digital está supeditada quizás a una comprobación distinta que la prueba electrónica, como lo veremos más adelante. Entonces es importante primero hacer distinción entre la prueba electrónica y la prueba digital. Bien. Ahora, sabemos que en materia penal y en muchas otras materias, típicamente que están asociadas al ámbito de la criminalística, pero también asociadas al ámbito procedimental, existe la famosa cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es precisamente el resguardo que se realiza de determinado material probatorio con el ánimo de preservarlo de manera intacta, evitar que se contamine o viciarlo para efectos de que no pueda ser desestimado en juicio. El ejemplo más común de la cadena de custodia es el acordonamiento de un área precisamente
tratándose del lugar de los hechos o del lugar del hallazgo en el ámbito criminal. No puedes contaminar el lugar, tienes que preservarlo y embalar perfectamente bien todo aquel material que pueda fungir como prueba en una investigación. Bueno, pero la cadena de custodia no es un concepto exclusivo del ámbito criminal. La cadena de custodia es la preservación de todo tipo de material probatorio para que pueda ser utilizado eficazmente en el ámbito jurisdiccional más adelante. Sin embargo, la prueba electrónica y la prueba digital incluso tienen su propia cadena de custodia, pero no es una cadena de custodia tradicional. Es una cadena de custodia digital y una cadena de custodia mixta. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablo de una cadena de custodia digital, me refiero a que mientras que una prueba palpable la vas a acordonar y la vas a embalar para evitar que pueda ser susceptible de manipulación, lo mismo vas a hacer con un video, lo mismo vas a hacer con una información contenida en una página web, lo mismo vas a hacer con un espacio virtual, solo que el acordonamiento es virtual, es a través de la descarga del código fuente, es a través de la preservación de la dirección IP, a través, obviamente, de un almacenaje específico y con ayuda de una pericial en materia de informática forense. Pero si a esto ¿y por qué mencioné que puede ser cadena de custodia digital y mixta? Ojo, normalmente hay información que se alberga en un espacio virtual. En ese espacio virtual tienes que garantizar la cadena de custodia, pero a su vez, cuando este espacio es almacenado para su resguardo en un espacio físico, puede ser extraíble, una memoria USB, un disco duro extraíble, o un CPU que ha sido desconectado, una fuente de poder, ese a su vez también lo tienes que resguardar. Y el resguardo del contenido digital o electrónico es uno, cadena de custodia digital, y el resguardo del hardware que contiene ese contenido digital o electrónico es otro. Ejemplo, una laptop incautada de una persona que conserva al interior pornografía infantil. Entonces, van a revisar ese contenido y van a constatar que esa información tiene cierta procedencia, que es auténtica, que en ese momento ya existía cuando se incauta la laptop, y para eso se tiene que hacer una cadena de custodia digital, preservando las características y rasgos de la información, el código fuente en caso de provenir de una página de internet, la dirección IP en caso de estar enlazado con alguna red de pornografía infantil. Entonces, generas ese resguardo de información digital, pero después vas a generar un resguardo de la laptop en sí misma. Y esto conlleva al aseguramiento a través de un espacio donde no exista algún tipo de circunstancia externa que deteriore el hardware, por ejemplo, humedad, bajas o altas de voltaje cercanas, imanes que pudieran dañar el aspecto de hardware que almacena este tipo de pruebas. Entonces, por eso se habla en muchas de estas pruebas de cadenas de custodia mixtas. Por un lado, vigilas lo electrónico y lo digital, y por el otro, preservas el hardware que lo contiene. Esto también es muy importante tenerlo así, porque una prueba electrónica o digital mal preservada se cae en juicio fácilmente, como se cae en juicio algún tipo de prueba en un lugar de los hechos o en un lugar del hallazgo cuando ha sido contaminado por vulnerar la cadena de custodia. Sin embargo, para que esta prueba funcione, debe ir acompañada, en el caso de que se objete su alcance y valor probatorio, autenticidad, literalidad y contenido, pues por una prueba pericial en informática forense por vía del perfeccionamiento de la prueba. Entonces, como lo hacíamos o lo solemos hacer en otras materias cuando ofrecemos una documental pública o documental privada consistente en un recibo de tal cuestión, oferto su perfeccionamiento consistente en ratificación de contenido y firma o pericial en materia caligráfica, grafoscópica, documentoscópica. Bueno, aquí ofrecemos la prueba con un perfeccionamiento basado en una pericial en materia de informática forense para el caso en que si la contraparte lo objeta, podamos sostener su autenticidad en juicio. Algunos otros elementos que hemos visto que se han incorporado a estos contextos de la prueba electrónica y la prueba digital tienen que ver con
específicamente en el caso de la prueba electrónica, con la geolocalización. Hoy, los embates tecnológicos han permitido que los dispositivos móviles, que hoy son cada vez más comunes en la vida cotidiana, estén asociados a sistemas de geolocalización, lo que permite a su vez, evidentemente, que podamos ser localizados en tiempo real o activar el GPS para llegar a algún destino también en tiempo real, o compartir ubicaciones en tiempo real para que alguien sepa en dónde estamos en un determinado momento y lugar. Sin embargo, esta geolocalización también sirve para detectar dispositivos robados, vehículos robados o incluso personas secuestradas. Y esta geolocalización en tiempo real se oferta como prueba y deja una huella digital y deja un antecedente de rastreo. Y eso es susceptible de aportarse como un medio de prueba, como una prueba, como un dato de prueba, medio de prueba y eventualmente una prueba en el ámbito penal o en cualquier otro rubro a través de los pasos de las pruebas que ya conocemos. Esto también nos obliga a mirar un nuevo contexto de socialización humana. Nos obliga a mirar un nuevo paradigma de interacción social como lo representan las redes sociales, donde prácticamente conversamos a través de los sistemas de mensajería instantánea, como el WhatsApp, el Messenger, y otros sistemas populares de comunicación instantánea o de mensajería instantánea, Telegram también. Pero las redes sociales han sido precisamente un auge que en los últimos años han sido característicos de hoy una sociedad digital. Luego entonces, cuando esto ocurre, gran parte de los sucesos antijurídicos que se van gestando o de las relaciones jurídicas que se van dando en estos espacios virtuales, evidentemente dejan evidencia de naturaleza electrónica, de naturaleza digital también. De tal suerte que si hacemos una compraventa con alguien para un vehículo automotor en una red social, eso es evidencia. Si nosotros somos amenazados por alguien a través de una red, una cuenta de red social, eso es evidencia. Si nosotros estamos siendo acosados por alguien a través de WhatsApp, todo eso es evidencia. Creo que esto no representa ningún inconveniente para su comprensión. Lo que en realidad sí requiere una mayor reflexión es cómo vamos a tomar todo ese material y aportarlo en juicio de tal suerte que se pueda sostener viablemente y no sea susceptible de impugnarse y desestimarse en las etapas conducentes del procedimiento jurisdiccional de que se trate. Ahí es donde nosotros entraremos de lleno en esta conferencia. Y las notificaciones electrónicas, ¿por qué las puse también aparte? Porque recuerden que también hacen prueba. Cuando alguien me da a conocer un acto reclamado, por ejemplo, en el caso del amparo, a través de un medio electrónico, se oferta de manera muy particular. Cuando alguien me despide como trabajador por vía del correo electrónico, eso sirve como prueba. Entonces, todo acto que ponga de mi conocimiento alguna circunstancia que jurídicamente actualiza determinadas hipótesis previstas en la norma, funge como notificación electrónica. No todo es notificación electrónica exclusiva de los entes jurisdiccionales cuando me dan a conocer un término o un plazo. No, también cuando alguien pone de mi conocimiento algo que actualiza una hipótesis jurídica y que esto después puede incorporarse en un juicio con posterioridad. Bien, hechas y generadas estas concepciones relativas a la prueba electrónica, a la prueba digital, ahora sí podemos ir entrando en las dudas más comunes. Lo que típicamente abogadas y abogados más nos consultan a nosotros y que en la academia sigue siendo objeto de análisis y de investigación en los diferentes centros e institutos de investigaciones. Primer razonamiento. Las documentales electrónicas impresas deben estar certificadas para que tengan valor probatorio. Esa es una pregunta muy común que nos formulan, que a mí particularmente me formulan. Oye, ya me llegó mi cédula electrónica, o sabes que yo ya pagué la nueva acta de nacimiento electrónica que viene en PDF y ahorita me la están pidiendo en un procedimiento. ¿Qué hago? ¿La imprimo? Y si la imprimo para un juicio, ¿sirve? Es decir, sabemos que copias simples en un procedimiento jurisdiccional carecen de alcance y valor probatorio.
a menos que posteriormente pida su cotejo y compulsa o algo por el estilo. Bueno, pero en este caso se rompe esa regla, porque recuerden, ya tenemos criterios que vamos a ver más adelante. Prueba electrónica, su representación impresa puede ser ofertada y tendrá el alcance y valor jurídico suficiente mientras tenga determinados elementos de seguridad que vamos a ver ahorita con esta última pregunta en esta diapositiva que estoy exhibiendo. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿deben estar certificadas para que tengan valor? No, porque ya no hace falta certificar nada en una prueba electrónica que nace con ciertos candados de seguridad que la van a autenticar y le van a dar ese alcance y valor jurídico suficiente. De tal suerte que yo puedo imprimir mi acta de nacimiento electrónica que me da la SEGOP, mi cédula electrónica que me da la SEP, mi CFDI para acreditar mis ingresos, y todo eso impreso hace las veces de documental pública, porque ya tiene elementos de seguridad que la validan. Y aún me encuentro gente que dice, oiga, es que eso no sirve, porque es una impresión, la pudo usted haber alterado. Pues sí, pueden haber pasado muchas cosas, pero mientras usted no me demuestre, o nadie me demuestre que esto es apócrifo, tienen la obligación de recibírmelo. Y todavía nos encontramos juzgadores que desestiman esas pruebas, o gente en el ámbito gubernamental que no te reciben esas probanzas, o que todavía quieren ver el sello en el papel impreso en cartoncillo para creer o entender que son auténticas. Eso ya quedó en el pasado. Bien, la segunda duda muy frecuente. ¿La impresión de un documento electrónico tiene alcance y valor probatorio por sí mismo? Fíjense cómo es muy diferente esto en el caso particular de la prueba electrónica. Hay un criterio que establece que mientras tenga elementos de seguridad hará las veces la prueba electrónica de copia certificada. ¿Cuáles son esos elementos? Y me adelanto un poco respecto a la última pregunta. ¿Cuáles son los elementos de seguridad de la prueba electrónica? Bueno, tenemos cadena digital, tenemos sello digital, evidentemente la firma electrónica del titular que la avale, tenemos un código QR y tenemos un código de barras. 5 elementos. Ojo, no todas las pruebas electrónicas tienen todos estos elementos. Cuando menos debe tener 3. Firma electrónica, cadena de seguimiento y sello digital. Si tiene esos 3, tiene alcance y valor jurídico como si fuese documental pública certificada. Pero algunos otros le agregan algo más, que es el código QR, y otros más el código de barras, porque estos con un lector óptico de QR o de código de barras permite en tiempo real validar su autenticación. O sea, tomas un celular, lo pones frente al QR, te direcciona a la página de la SEP y ahí mismo puedes constatar que la cédula que estás presentando de la impresión de tu cédula electrónica es real, es verídica. En tiempo real puedes comprobar su autenticidad. Pero aún nos falta cultura para esto, porque no veo autoridades en el ámbito jurisdiccional sacando su celular y diciéndote, a ver, voy a ver si la prueba que estás aportando no pasa así. Que además no tendrían la potestad jurídica para hacerlo así. Esto tendría que hacerse en juicio. Y quien objetara esta prueba tendría que ofertar las suyas para desestimar la autenticidad de la prueba electrónica. No es tan sencillo. Entonces, pero derivado de esto viene otra duda muy común que las y los litigantes van cuestionando y que tiene que ver precisamente con la certificación del contenido de una página web. ¿El notario puede certificar el contenido de una página web, red social o página de internet? Fíjese que todavía encuentro notarios, colegas, que me dicen, no, yo sí tengo facultades para certificar lo que está en el internet. O sea, si alguien me pone en pantalla algo, yo puedo certificar lo que estoy viendo. Bueno, no nos apartamos de que un fedatario público pueda certificar lo que considere oportuno. Lo que sí es una realidad es que no tiene capacidad de poder certificar la autenticidad de lo que está viendo. Luego entonces, la certificación de una pantalla en internet para validar el contenido de una página web no tiene jurídicamente ningún alcance y valor probatorio. Les pongo un ejemplo. Yo en este momento podría poner en un editor
de páginas web, podría yo generar una página y ponerme como el nuevo rector de la UNAM. Y ahí está, aparezco en el directorio de la página de la UNAM porque yo construí la página, la cloné y ahí me pongo como directorio. Y le digo a un notario, oye, ven a certificar que yo estoy en el directorio como nuevo rector de la UNAM. Y ese notario va a certificar lo que está viendo. Pero ese notario no tiene la capacidad de identificar si lo que está viendo en pantalla en realidad tiene alcance y valor jurídico. Él puede certificar que hay una computadora prendida, que a la vista se pone una página web con características similares o idénticas a la de la estructura de una página de la UNAM. Él puede certificar que está prendida la computadora, pero no puede certificar que lo que está viendo es real. Y todavía veíamos casos donde se aportaban pruebas así. Es que traigo aquí una certificación notarial donde nos metimos a la página y se vio ese contenido. Esa no es la prueba idónea, no funciona así. Para que yo pudiera autenticar ese contenido necesito la prueba pericial en materia de informática forense. Ahí sí estaríamos en condiciones de poder visualizar el alcance. Bien, los audios y videos almacenados en un dispositivo extraíble ¿se pueden ofrecer como prueba? Evidentemente sí. Todo material de naturaleza digital o electrónica se puede ofertar. Videos, audios, contenido multimedia, notas periodísticas, capturas de pantalla, screenshots. Pero ojo, siempre y cuando cursen por dos grandes momentos: la cadena de custodia digital y, evidentemente, la autenticación en juicio a través de una pericial. Hoy está muy de moda que generas y presentas una conversación de WhatsApp. Miren, este fulano me está amenazando de muerte. Y aquí están las capturas de pantalla. Las capturas de pantalla carecen de alcance y valor jurídico para ese propósito. Y hay un criterio al respecto del Poder Judicial Federal. Porque en realidad sabemos que en el Internet es muy sencillo manipular estas máscaras de conversaciones de WhatsApp o de conversaciones de Messenger que modulan de tal suerte que incluso hasta el índice de batería le puedes mover, o hasta la fecha, o lo que quieras. Entonces, generar y simular una conversación de WhatsApp es muy sencillo ahora. Entonces, si tú simulas una conversación de WhatsApp, le tomas capturas de pantalla o screenshots y las presentas como prueba, eso no podría ser determinante para acreditar un supuesto antijurídico. No funciona así tampoco. Esto se tiene que validar desde la fuente. Acreditar la procedencia de los mensajes, acreditar que el número telefónico de procedencia y el receptor coinciden con los portadores y, sobre todo, autenticar el contenido, que no haya sido alterado para simular un supuesto antijurídico. Pero para esto se necesita una prueba pericial en materia de informática forense y una cadena de custodia digital. Porque si tú no preservas la conversación adecuadamente y el receptor la borra, entonces, y no tomaste la precaución de descargar la evidencia de la huella de rastreo, entonces, en juicio puede desestimarse fácilmente por alguien que sepa de prueba electrónica. Bien. Otro elemento, bueno, y pasa lo mismo con los videos y los audios, lo mismo. Acuérdense que hoy ya no hablamos en la actualidad de videos analógicos ni audios analógicos. Eso ya quedó descontinuado hace muchos años. Todavía hay grabadoras de esas que graban en cintas, pero ya solamente como recuerdo de lo que fue. Pero ya todo contenido de audio y video en la actualidad es digital. Y como contenido digital debe sostenerse en juicio a través de una pericial especializada. Y aquí es donde nosotros vamos a ir haciendo visualizando los primeros y más importantes retos de este tipo de pruebas en juicio. Cuando visualizamos este tipo de audios y videos almacenados, igual deben de aportarse respecto de su procedencia, en dónde estaban albergados, el código fuente, la dirección IP, poder establecer a través de una pericial de manera muy particular la autenticidad y la inalterabilidad del contenido. Cualquier procesador de video permite hoy alterar fácilmente un segmento de video. Yo puedo colocar a una persona de otro video en otro, simulando que estaba en ese momento cuando aconteció un acto delictivo, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es extraer un segmento de video
e incorporándolo en otro para acreditar la supuesta estancia de una persona en el momento en que aconteció un acto delictivo. Con realidad esto es edición. Y esto en una pericial se puede desestimar sin ningún problema, por muy bueno que sea el editor del video. Está como los fotomontajes, que también se pueden detectar a través de una pericial. Entonces, no es nada más de mirar, voy a descargar un video, lo guardo en una USB y lo llevo en mi bolsillo el día del juicio, o le digo a un perito, oye, hazte un peritaje respecto de este video o este audio, porque lo vamos a aportar como prueba. Se te cae en juicio fácilmente si te confrontas con un abogado que conozca o un juzgador que conozca de prueba electrónica y prueba digital. Entonces, vamos a seguir con estas dudas frecuentes. La firma electrónica y la firma digital, la diferencia es muy notoria. El ejemplo más común lo tenemos en el juicio de amparo para los que ya promueven amparo en línea. La firma electrónica es un conjunto de caracteres y archivos que en su conjunto validan la voluntad de quien signa. En este caso, la firma electrónica de Hacienda, como uno de los ejemplos más comunes, se constituye de dos archivos, un punto ser, certificado, un punto key, la llave, y obviamente la contraseña personal. Si tú conjugas estos tres elementos, das vida a la prueba, a la firma electrónica, que es un conjunto de códigos binarios. Pero si nosotros miramos la prueba, la firma digital, esa en realidad es la representación gráfica de la firma autógrafa en un medio electrónico. Dicho en términos coloquiales, escanear la firma tradicional y proyectarla a través de un medio de reproducción, a través de un celular, a través de una cámara, a través de una tablet. La firma electrónica tiene toda la validez jurídica. La firma digital, no. Y sin embargo, en el juicio de amparo, la demanda de amparo lleva ambas firmas. Lleva la firma electrónica y aparte lleva la firma autógrafa digitalizada, la firma digital, al final en la hoja, donde lleva la firma del quejoso. Bien, entonces ahí vemos la diferencia entre firma electrónica y firma digital. Y de esta manera estamos cerrando estas dudas frecuentes y voy a pasar a una de las partes más, a mi consideración, nutridas de la conferencia, que tiene que ver con los criterios frecuentes. Bueno, pero antes, los retos. ¿Qué retos enfrentamos hoy para la prueba electrónica? La cadena de custodia digital, sin duda, que no tenemos la cultura de la preservación de evidencia digital y electrónica. La brecha generacional sigue siendo un gran problema. Y es una brecha generacional que nos afecta a todos, porque el cambio tecnológico fue tan vertiginoso que de momento, en menos de 10 años, las cosas cambiaron radicalmente en cuanto a la cuestión tecnológica. La especialización en temas tecnológicos, me decía un abogado en otra conferencia, oiga doctor, ahora resulta que aparte de abogados tenemos que ser informáticos o tecnólogos para poder, pues sí, no especialistas a ese grado, pero cuando menos sí tener conocimientos de nuevas tecnologías, porque eventualmente, ojo, una máxima, todo lo que es digital eventualmente será digitalizado. Todo lo que es digitalizable eventualmente será digital. La justicia en línea eventualmente será el único tipo de justicia que conoceremos. La prueba electrónica será eventualmente el único tipo de prueba que conoceremos. Entonces el abogado apartado de este sesgo electrónico quedará muy limitado, evidentemente, en su ejercicio profesional. El reconocimiento de los bienes digitales, otro gran reto. Algo que yo siempre pregunto en mis conferencias. Oigan, esas redes sociales que tienen ustedes, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, la que quieran, su cuenta personal y preferida, incluso los que no tienen estas redes sociales, pero típicamente tienen WhatsApp, que también es considerada una red social. Esos espacios virtuales, jurídicamente, ¿son de ustedes? Jurídicamente, en este momento, si yo les dijera, ¿me pueden acreditar la propiedad de su cuenta de red social? ¿Me la pueden acreditar? No pueden, porque el titular de Twitter es Elon Musk, el titular de Facebook y de Instagram es Mark Zuckerberg. Entonces, ¿qué hacen con nosotros? ¿Qué derechos tenemos sobre ese espacio donde depositamos día con día fotos, imágenes, textos? Respecto de ese espacio virtual tenemos la posesión. Y la posesión, según la teoría general del proceso, es
y evidentemente los temas de la materia, se constituye la posesión de dos grandes elementos jurídicos, el corpus y el animus, el objeto poseído y el ánimo de poseer. Aunque no tenemos la propiedad de esos espacios virtuales, tenemos la posesión. Y la posesión nos da derechos y nos exige el cumplimiento de obligaciones. Por tanto, si yo no tengo la propiedad, pero tengo la posesión de un espacio virtual y desde ese estoy generando actos antijurídicos, yo puedo tener responsabilidad. Un ejemplo muy común llevado a un contexto distinto al electrónico es cuando voy conduciendo un vehículo automotor que no es mío. Yo tengo la posesión del vehículo, pero la propiedad la tiene, por decir algo, mi hermano. Y voy conduciendo y ocasiono un accidente de tránsito terrestre y privo de la vida a alguien. Y me doy a la fuga. Y evidentemente incautan el vehículo. Entonces, ¿sobre quién se va? Sobre el propietario, porque no saben quién era el posesionario en ese momento y se van sobre el propietario. Y el propietario va a decir, yo no conducía el vehículo en ese momento, me deslindo, pero lo conducía mi hermano. Si es que se pudiera dar el supuesto de traicionar a su propio hermano, lo conducía mi hermano. Y entonces él es el responsable. Aquí pasa algo similar. La propiedad de nuestras redes sociales las tienen los titulares de los espacios y los grandes consorcios electrónicos, pero la posesión la tenemos nosotros y como posesionarios respondemos nosotros. Ahora, pero esto sigue en construcción, ¿eh? Esto sigue en reconocimiento, esto ya lo ha establecido la teoría, pero falta que en la praxis tengamos el reconocimiento de una nueva denominación de bienes establecidos, como bienes digitales. Bien, otros dos grandes retos es una mejor legislación en materia de prueba electrónica y, por supuesto, la capacitación continua, como el trabajo que hoy se realiza en este momento y del cual externo mi más profundo reconocimiento. Bien, ahora sí vamos a pasar a estos elementos y criterios de los más recientes que hemos podido ocupar y de los más frecuentes. No todos son tan recientes, pero sí son frecuentes. Y aquí es donde precisamente vamos a ir mirando un poquito más esta circunstancia. Criterios de la justicia federal en materia de tecnologías. Documento electrónico, ojo. Si cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena. Ojo, plena. O sea, no hay más. El ejemplo más común de esto es el CFDI para acreditar el pago de nóminas o de impuestos o todos los documentos electrónicos validados con firma electrónica, si cuentan con su cadena, su sello y su firma, tienen valor pleno. Otro criterio que considero interesante. Prueba electrónica o digital en el proceso penal. Ojo, prueba electrónica o digital en el proceso penal. Las evidencias provenientes de las comunicaciones privadas, chats, mensajería instantánea, para que tengan eficacia probatoria deben satisfacer, ojo, estándares mínimos, o sea, haber sido obtenidas lícitamente y que su recolección conste de una cadena de custodia. Por si habíamos pensado que todo esto me los había sacado de la manga, bueno, por el contrario, ya el Poder Judicial, a raíz de la incorporación cada vez más frecuente de este tipo de pruebas, va generando criterios que dan certeza, evidentemente, para su validez en juicio. Aquí tenemos otros ejemplos. Factura, ojo, factura electrónica comercial obtenida vía Internet. Salvo prueba en contrario, tiene valor probatorio para demostrar la propiedad de un vehículo a favor de la persona que en ella se indica, aunque sea exhibida en copia simple. Y aquí es donde yo les hablaba de este elemento. O sea, ya sabemos que por regla general las copias simples carecen de alcance y valor jurídico, a menos que se perfeccionen. Pero de lo contrario las exhibes y no tienen alcance y valor jurídico. Pero en el caso muy particular de la factura electrónica, que se considera prueba electrónica porque tiene sus elementos de validez, esta, exhibida en copia simple, hace las veces de la original. Entonces ya es un documento electrónico. Aunque tú, para que alguien lo reciba, lo presentes impreso. Dictamen pericial en grafoscopía. Este se me hizo muy interesante. No tiene eficacia para demostrar, ojo, la falsedad de la firma en un documento cuando su contenido es dudoso conforme a sus ilustraciones gráficas. Este criterio me gusta porque precisamente establece que si tú exhibes un documento digital, o sea,
digitalizas, escaneas un documento y quieres que sobre ese documento escaneado se realice una prueba grafoscópica, es insuficiente la muestra. O sea, una pericial en materia grafoscópica respecto de un documento digital donde ves la representación gráfica de la firma autógrafa no sirve para impugnar o desestimar el alcance y valor de esa firma. Ni siquiera valdría esa firma digitalizada, pero grosso modo no puedes hacer grafoscopía en una firma que ha sido digitalizada. Te tienes que ir a la fuente, es decir, una muestra de la caligrafía del oferente o de un documento que se ha tachado de indubitable. Bien. Aquí esta me gustó, desistimiento de la demanda de amparo. La firma electrónica plasmada en el escrito que lo ratifique es igual a la estampada ante la autoridad judicial. Fíjense que eso no pasaba. Hace todavía apenas un año, si tú te querías desistir de una demanda de amparo, tenías que prácticamente ir a ratificar el desistimiento o en tiempos de pandemia te pedían el desistimiento a través de una sesión de Webex. A mí todavía me tocó desistirme de una demanda de amparo a través de Webex porque mis pretensiones se habían cumplimentado. Pero ahora ya te permiten desistirte a través de la firma electrónica porque recordemos que la firma electrónica, la de Hacienda, que es otra de las que puedes ocupar para entrar al portal de servicios en línea, pues en realidad tiene todo un sistema previo de seguridad que involucra datos biométricos. Luego entonces, si le estás dando validez a la firma electrónica para presentar amparos, pues también se la tienes que dar para el desistimiento, no tienes que constatar o ir directamente a las instalaciones. Otro criterio que nos deja claro cómo la prueba electrónica hoy tiene un alcance y valor jurídico cada vez más contundente en juicio. Bien, acto reclamado dado a conocer mediante correo electrónico. Ojo, la fecha a partir de la cual debe computarse el término de 15 días establecido en la ley de amparo vigente es el de la recepción del mismo. Esto es muy interesante porque, ojo, ya el acto reclamado dado a conocer por medios electrónicos está plenamente acreditado, validado. O sea, correos electrónicos donde se me informe algo que tiene que ver con mi esfera de derechos como gobernada y gobernado, indudablemente es susceptible de aportarse como prueba, pero es una prueba electrónica y tiene igual que validarse, porque imagínense ustedes, yo le tomo una captura de pantalla al correo y lo oferto, me lo reciben, pero si se desestima ese documento en algún tipo de alegato que no permita claramente identificar el término, pudiera ser perjudicial para el quejoso. Tiene que ofrecerse adecuadamente. Mensajes de datos o correos electrónicos. Ojo, son pruebas documentales que pueden acreditar la existencia de una relación comercial entre las partes de juicio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el código. Esto, grosso modo, yo puse los rubros, pero les explico los contenidos. Quiere decir que mientras se cumplan con los elementos básicos de toda relación contractual en el ámbito del comercio, no importa si es por medios electrónicos, mensaje de WhatsApp, mientras haya voluntad, objeto lícito, relación, establecimiento de pautas a seguir, la relación contractual basada en actos de comercio derivados de este código de comercio subsiste, no importa si es en internet, correo, WhatsApp, siempre y cuando tú lo acredites adecuadamente a través de la prueba electrónica. Bien, este otro criterio también es interesante, prueba lícita, ojo, el hecho de que sean pruebas electrónicas no quiere decir que van a perder las reglas básicas de todo el ofrecimiento de prueba en general. La prueba lícita no la constituye la obtención de la impresión fotográfica del perfil del imputado en una red social, Facebook, en cuyas políticas de privacidad se establece que aquella es pública. O sea, dicho en términos coloquiales nuevamente, si yo tomo información de una red social pública, esto no vulnera la licitud de la prueba. Sin embargo, si esta cuenta es privada y de alguna manera yo obtuve el contenido, se actualiza esta hipótesis del fruto del árbol envenenado. Es una prueba ilícita y como prueba ilícita evidentemente ya no tiene alcance y valor jurídico, salvo lo que ya conocemos. Lo que conocemos como excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita. Hay excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita, pero si no están en esas hipótesis,
Si la cuenta es privada y yo obtengo la información, es prueba ilícita, aunque sea Facebook, Instagram o cualquier otra red social. Prueba electrónica. Bien. Aquí hay otros datos que consideré interesantes. Por ejemplo, facturas. Ojo, el código QR es el que yo mencionaba hace rato, Quick Response Code, que en ella se contiene consistente precisamente en un elemento, consistente en un elemento para la verificación de los comprobantes fiscales digitales por medio del famoso FDI, que arroja información fidedigna de los que participaron en el acto de comercio. Es decir, explicándoles un poco el contenido, el código QR que conocemos, que puede detectarse, que ahora es muy común en los restaurantes para conocer las cartas o la información publicitaria. Bueno, el código QR ahora se ocupa de manera muy frecuente para autenticar datos, contenidos, información, y esto puede servir para una comprobación inmediata de los contenidos. Es decir, ya las pruebas que traen este código son pruebas electrónicas. Pruebas documentales públicas, es de lo que ya explicaba antes, otro rubro del Poder Judicial Federal. Las impresiones de documentos oficiales con la firma electrónica avanzada y el sello digital tienen ese carácter, pruebas documentales públicas. O sea, tengo una documental pública aunque yo la imprima, porque si tiene estos elementos, y esta es de legislación de Veracruz, es del 7º circuito el que nos corresponde, porque era muy dado que decías, oye, es que me traes la impresión, esa no vale. Oye, pero tiene código QR, tiene firma digital, cadena de seguimiento, sello digital. Sí, pero acuérdate que las pruebas, las copias simples no valen. Oh, pues esto no es una copia simple. Esto es un documento electrónico que te lo estoy poniendo impreso para que lo conozcas, pero su validez ya está reconocida en el aparato jurídico vigente en nuestro país. Bien. Estos criterios, este otro también es muy interesante. Transferencias electrónicas bancarias. Cuando la dirección del protocolo de Internet, la famosa dirección IP, ojo, este les va a ayudar mucho, acabo de dirimir una controversia ante la Conducef basado en esto, ojo para los que se dedican a dirimir controversias en el ámbito bancario. Tiene un lugar de origen inusual, ojo, cuando la dirección IP tiene un lugar de origen inusual y a pesar de ello el banco autoriza la operación sin antes suspender el servicio de banca electrónica o rechazar la transacción precautoriamente, debe considerarse, ojo, que el cliente no otorgó su consentimiento aun cuando se hayan utilizado todos los factores de autenticación necesarios para aprobarla. O sea, el famoso fraude. Oye, yo estoy aquí en Jalapa y resulta que de Monterrey o de Baja California, a los que yo no voy, hicieron una compra, y una compra por 15 o 20 mil pesos, y el banco lo autorizó porque allá me clonaron mis datos de mi banca móvil. O me las clonaron acá y se van a delinquir allá. Oye, si el banco a través de este sistema de monitoreo de GPS se da cuenta, evidentemente, que es una transacción inusual y aún así la autoriza y después te la quiere cobrar, entonces tú ya puedes en la Conducef, y les digo, yo dirimí una controversia en Conducef por un asunto similar y ocupé este criterio para determinar que a todas luces era una transacción que no contó con la voluntad de autorización previa, sino que había sido una suplantación de identidad, y entonces se logró revertir y recuperar el monto a través de este seguro que tienen los bancos. Pero vemos que ahora el entorno electrónico y digital nos provee de herramientas para que la prueba electrónica y digital eventualmente sea más contundente para acreditar derechos de diferente índole. Bien, finalmente, libertad de expresión, que es otro de los criterios que ya acercándonos a lo último. Libertad de expresión y derecho de acceso a la información, ojo, en redes sociales de Internet. Cuando un servidor público, y esto también nos conviene a todas y todos porque ya también promovió un amparo en un asunto similar, utilice una red en este tipo como medio de divulgación de sus actividades y como vehículo de comunicación con los gobernados, está obligado a permitir a sus seguidores el contacto a su cuenta y a no bloquearlos por sus opiniones críticas, salvo que su comportamiento sea constitutivo de abuso o de un delito. Dicho en términos coloquiales, ningún servidor público que utilice sus redes sociales como canal oficial de comunicación puede bloquearnos a nosotros su uso, restringirnos su acceso
porque vulnera libertad de expresión, acceso a la información y protección de datos. ¿Y cómo lo acreditamos? Prueba electrónica. ¿Cómo le voy a decir yo al juzgador, oye, me bloquearon de una cuenta? ¿Con una captura de pantalla? Sí, sí pasó. El caso que dio lugar a este criterio fue con capturas de pantalla, pero todavía no teníamos la evolución del paradigma tecnológico que tenemos ahora. Entonces la autoridad de oficio entró a consultar la cuenta de Twitter y se dio cuenta que determinado usuario estaba bloqueado, que era el quejoso. A lo mejor si quieren se extralimitó en sus funciones, pero no tenemos que esperar a que eso pase, a que nos subsanen esa deficiencia en la queja, porque no es materia laboral o estamos en notoria desventaja social. No, no siempre opera la suplencia, y menos en materia administrativa. Entonces, hay que cerciorarnos de ofertar la prueba electrónica adecuadamente. Pero bueno, ya sabemos que esto viola derechos humanos. Y finalmente, ojo, prueba de inspección practicada ante la pantalla del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es insuficiente, o sea, ahorita regreso a esto, es insuficiente por sí sola para demostrar que el trabajador no tiene el carácter de asegurado en dicho organismo, pues para ello deberá complementarse con una pericial en informática jurídica documentaria. Ojo, informática jurídica documentaria, es decir, la famosa pericial en informática forense, que no es lo mismo, pero ya aquí hablamos de una disciplina en particular. O sea, que si yo quiero acreditar algo y me voy a asomar a la pantalla, lo estoy explicando en términos coloquiales, si yo quiero acreditar algo y me voy a asomar a la pantalla de una computadora y digo, oye, efectivamente, esto es así, ¿ya es suficiente para que acredites como prueba? Por supuesto que no. No hay inspecciones a pantallas, como la inspección ocular. Voy a ver si hay un despojo y he constatado que hay personas ahí distintas a los propietarios. Aquí no funciona así. No me vengo a asomar a la pantalla a ver qué me encuentro y validarlo. No, para eso se necesita una prueba pericial y específicamente informática jurídica documentaria que valide que la información en el ciberespacio tiene la procedencia auténtica y por tanto alcance valor jurídico suficiente. Estimadas y estimados asistentes, como podemos ver, los paradigmas de la prueba electrónica sin duda están causando, pues hoy más que nunca, un gran reto para las y los juristas. Están generando nuevos paradigmas, evidentemente, que permiten ya afrontar retos que involucran el acceso a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, que nuestra práctica como litigantes exige una mayor preparación en estos temas y las y los juzgadores deben comenzar a visualizar que este nuevo contexto también obliga a mudar eventualmente la manera en que se imparte justicia. De la misma manera, en el ámbito legislativo se exige, por supuesto, se exige que haya ya nuevas disposiciones normativas para ir confeccionando toda una estructura que eventualmente haga una más eficiente y eficaz justicia para todas y todos, basados en este tipo de material probatorio de naturaleza electrónica y digital. Sin duda los retos son amplios, criterios hay muchos, debemos tener a bien seguirnos capacitando en estos temas y propiciar que nuestro ejercicio profesional eventualmente tenga a bien seguir fomentando una práctica basada en la capacitación continua. De esa manera podremos ir siempre enfrentando los retos que involucran este tipo de paradigmas que serán, como dije, en un futuro próximo e inmediato, la única forma de promover a través de la justicia en línea y a través de la prueba electrónica. Cerrando con esta frase, que todo lo que es digitalizable eventualmente será digital. El futuro y el presente y el futuro de la justicia en nuestro país será de naturaleza digital y electrónica. Afortunadamente nos ha tocado vivir este paradigma y afrontamos los retos como siempre lo sabemos hacer en aras de un mejor acceso a la justicia. Por mi parte es todo, agradezco la gentileza y dejo abierto el micrófono para cualquier cuestionamiento, duda o comentario y nuevamente agradezco por la generosidad de la valiosa invitación. Muchas gracias. Gracias, doctor, por excelente ponencia. El micrófono se encuentra abierto para los compañeros que deseen aclarar alguna duda o hacer alguna pregunta, algún comentario. Tienen el uso de la voz.
Una pregunta. Sí, adelante. Antes que nada, saludarlo, licenciado Azuara. Siempre es un privilegio escucharlo. Gracias, estimada maestra Verónica Alejo. También para mí siempre es un gusto recordar a todas mis amigas y amigos del puerto de Veracruz, que siempre con una gran visión incansable también se capacitan y realizan un gran ejercicio profesional. Además, siempre también un gusto encontrarnos en estos eventos. Adelante, estimada Gracias. maestra. Saludos a su papá. Muchas gracias también de su parte, con mucho gusto y agradecido también por la gentileza. Gracias. La pregunta es, ¿cuál es el perito? Ahí se me pasó. ¿Cuál es el perito indicado para la pericial de este caso, el perito electrónico? ¿Cómo se llamaría? ¿De cuál, perdón? Para valorar la prueba electrónico digital, ¿cómo se llama el perito? Ah, muy bien. Perito en materia de informática forense. Y en el caso muy particular, el perito en informática forense y documentoscopía digital, que ahora ya es una subrama de esta nueva tendencia que vemos. Entonces, normalmente la Dirección General de Servicios Periciales, cuando se trata de investigaciones que tienen que ver con prueba de esta naturaleza, como pederastía, como algún pornografía infantil, entre otros, normalmente van canalizando en coadyuvancia con la Policía Cibernética a la Dirección General de Servicios Periciales, al perito especializado en informática forense. Pero sí, sería de entrada él, y la documentoscopía electrónica es ya ahora una subrama de la pericial en materia documentoscópica digital. Una pregunta, ¿ellos deben de estar certificados o tienen que ser especialistas nada más en esa rama, como ingenieros, no sé, informática o algo así? Disculpe, pero sí es algo nuevo para nosotros. O para No, mí. al contrario, la pregunta es muy, muy importante, y qué bueno que surgen ese tipo de dudas. Acuérdense que por definición un perito es aquella persona que acredita conocimiento y experticia sobre determinada área, ciencia u oficio. Conocimiento y experticia sobre determinada área, ciencia u oficio. Luego, entonces, normalmente, ¿quiénes son los indicados? Los especialistas en sistemas computacionales, en tratándose de determinado contenido virtual, especialistas en caligrafía digital, que ya hay por ahí diplomados que acreditan a la gente. Estamos hablando de especialidades, técnicos en informática, estamos hablando también de ingenieros en materia, evidentemente, informática también, o de sistemas. Estamos hablando también de especialistas en sistemas computacionales, todo tipo de persona que pueda acreditar determinado conocimiento en una área, ciencia o disciplina, y además acreditar su experticia, puede ser considerado como perito. Típicamente sí, debo confesar algo, y destaco lo que dice su compañera Laura Verónica. Este tipo de peritos todavía no es tan común, porque acuérdense que esta prueba electrónica está surgiendo en años recientes. El despunte de la prueba electrónica y digital lo tenemos en no más de 5 años. Entonces, todavía no es una gran gama de peritos que se han especializado en esto, pero peritos en informática forense sí los tenemos ya. Normalmente son peritos que estudiaron Derecho, estudiaron Informática, y también tienen capacitación en tecnologías de la información y la comunicación. Si acreditan esas tablas, son los idóneos para acreditar, evidentemente, la autenticidad de un documento electrónico. Con su cédula, entonces, si no tiene una certificación como tal, pero con la cédula. Sí, con la cédula de cada uno de los estudios. Las certificaciones son ideales, pero con las cédulas, e incluso me ha tocado ver con diplomados, peritos que han sido validados por la autoridad sin mayor problema. Es decir, como sabemos, lo primero que tratas de atacar de un perito es su experticia, ¿no? Entonces, lo tratas de desestimar en cuanto a sus estudios. Pero me ha tocado ver peritos que han salido avantes a pesar de la objeción, con acreditar sus estudios con un diplomado, con un diploma debidamente registrado. Entonces, sí puede ser cédulas, diplomas, documentos que acrediten la expertise, o en este caso, lo ideal, algún tipo de certificación, perdón. Gracias, maestro. No, al contrario, muy, muy buena la pregunta y muy importante para este contexto. Yo quisiera hacer una pregunta, si me lo permiten. Sí, adelante. Adelante, Roberto.
Muchas gracias y un saludo a todos a los colegas que estamos aquí por esta vía electrónica. Doctor Carlos Antonio Vázquez, quisiera tener un poquito más de información de acuerdo a su criterio por cuanto hace a la sustitución de párrafos, inclusive transportes del recuadro del QR en un contrato, alterando el contenido mismo del documento, ¿no? Y eso tendría que ser motivo constante y constante de pruebas periciales para certificar y dar una certeza jurídica a tal o cual documento que de inmediato presenta uno o presenta la parte contraria, y resulta que están sustituidas varias cláusulas y tratando de autentificar con un QR que al parecer da la certeza sin ser así. ¿Cuál es su comentario? Muy bien, la verdad, muy bien la pregunta, pero además debo confesar algo. Esta es una práctica muy recurrente, ¿eh? Si pudiéramos pensar que Santo Domingo era la panacea en tratándose de alteración o falsificación de documentos, títulos, títulos, cédulas. Bueno, en el ámbito electrónico la falsificación es todavía mayor, ¿eh? ¿Por qué? Porque los softwares permiten alterar de manera más sencilla documentos electrónicos. Y lo decía su compañero Roberto Ceja acertadamente. Hacer un código QR es muy sencillo. Yo en este momento puedo entrar a una página y hacer un QR a mi conveniencia. Los delincuentes cibernéticos que hacen, clonan las páginas. Si un QR a ti te lleva a la autenticación de la página de Hacienda, por ejemplo, o a la autenticación de la página de la SEP, pues tú simplemente haces una página de la SEP y en vez de ponerle www.cep.gov.mx le pones www.cep.gov.mu con una denominación muy distinta que es imperceptible a la vista, y la gente cree que está yendo a la página de la SEP cuando está yendo a una página clonada. Eso se llama suplantación de identidad en técnica de delitos informáticos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en esos casos? Como dice su compañero, también puedes alterar el contenido. Entonces, la pericial en materia de informática forense debe de ser capaz de identificar la validez de los elementos que le dan certeza jurídica al documento electrónico. Tiene que comprobar que el QR lleve y direccione a un contenido oficial en caso de un documento expedido por una institución. Debe cerciorarse que la firma electrónica con la cadena de seguimiento y el sello digital sean auténticos. Pero, muy importante, debe cerciorarse que el documento haya sido también inalterado. Luego, entonces, por eso se oferta como perfeccionamiento. Es decir, aquí está mi CFDI de cuánto gano, pero para el caso en que la parte contraria lo objete en cuanto a su alcance y valor probatorio, autenticidad, literalidad, contenido y firma, oferto la pericial en materia de informática forense. Entonces, ellos, ya sabemos, tendrán la posibilidad de controvertir mi documento y entonces, en un tercero en discordia, eventualmente determinar la autenticidad. Pero déjenme comentarles que de entrada la prueba electrónica lleva un voto de confianza, porque si bien es cierto, son clonables y alterables estos documentos, típicamente los candados de seguridad nos direccionan de manera muy viable al origen. O sea, un QR falso puede a la vista parecer real, pero una vez que lo desestimas, es evidente que se cae. La alteración de un contenido cuando tienes a la vista la copia, o sea, era más difícil cuando tú tenías una copia certificada que era tu única copia, y sobre esa copia tienes que hacer la pericial porque no tienes otra. Pero en una prueba electrónica, donde tú puedes ir a descargar el CFDI de la página de Hacienda directamente, entonces, evidentemente, ya no es tan sencillo. Sí, sí se hace, porque lo dije, es muy recurrente, pero desestimar estas clonaciones simplemente nos conllevan a verificar el QR adecuadamente, obviamente brincando esa suplantación que refería su compañero adecuadamente, y simplemente descargando otra vez de la página oficial. Entonces, cuando tú descargas un contrato electrónico, cuando tú descargas una fuente y la contrastas con el que se ofertó y está alterada, es indiscutible que se cae esa prueba. Pero para esto, una pericial en materia, o sea, a lo que voy es que sería muy difícil que una prueba electrónica alterada o modificada pueda sostenerse hasta la sentencia, porque un peritaje en materia de informática forense la puede echar abajo fácilmente.
pero sí ocurre. Y entonces destaco también que su compañero haya puesto el tema sobre la mesa, porque sí ocurre con documentales certificadas, si ocurre con el papel, pues imagínense ustedes con los embates tecnológicos, si no va a haber alteración de material electrónico, el cual se puede autenticar de manera más eficaz que como se autenticaba un documento tradicional. Gracias también por el comentario, maestro Roberto. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer un comentario? Maestro Rey Vela Santos, adelante. Buenas tardes, Buenas tardes. doctor, buenas tardes. Interesante tema. Es tema de la actualidad. Gracias al colegio por permitirnos estar conectados a través de la tecnología, precisamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Doctor, una pregunta. Sí. Usted nos habló acerca de la factura electrónica comercial obtenida vía Internet. Estamos hablando también que pues se puede aprobar a través de una pericial. Aparte de la pericial, ¿es necesario especificar una tesis de la Corte por si en su momento no tenemos la facilidad de la pericial? Muy interesante lo que está comentando su compañero. Gracias por la pregunta y aquí les va el comentario. Efectivamente, miren, la prueba electrónica por sí misma ya hace prueba plena, ya lo vimos en los criterios de la Corte. O sea, el solo hecho de ofertarla con estos candados de seguridad que he mencionado, no debe llevar todos, debe llevar cuando menos la firma electrónica y la cadena de seguimiento, pero si lleva sello digital, código QR y código de barras además, hace prueba plena. Y solo para el caso en que se presuma su falsificación o alteración, se incorpora una pericial en materia de informática forense. Pero eso estamos hablando, ojo, cuando la prueba se está presentando en su representación impresa. O sea, yo tengo la factura electrónica y la imprimí para incorporarla en un juicio, porque no voy a llevar la laptop a que la vea el juez o la vea el escribiente. Pero pasa todo lo contrario cuando yo la voy a presentar como prueba en un juicio en línea, como el juicio de amparo en línea. ¿Qué pasa? Ahí es al revés. Ahí, ¿qué pasa cuando yo voy a presentar una prueba en el amparo en línea? Pues la prueba electrónica tiene prueba plena, ya nada más la adjunto a mi demanda como archivo adjunto. Pero si yo tengo en realidad una factura tradicional y la escaneo para subirla como prueba en mi amparo en línea, esa prueba le tengo que acompañar la siguiente leyenda, que si no se la acompaño, me la desestiman. Bajo estricta protesta de conducirme con absoluta verdad, manifiesto que la prueba digitalizada que en este momento oferto es copia fiel e inalterable de la que tengo a la vista en mi poder. Si le agrego esa leyenda, que a su vez esta leyenda viene de un criterio de la Corte para ofertar pruebas digitales en juicio de amparo en línea, con eso ya estoy me la recepcionan como prueba digital. Y ya solamente si la contraparte la objeta, porque considere que está alterada, evidentemente me la altera. Perdón, pues tiene derecho a manifestar su oposición al contenido. Ya tendrá la responsabilidad de acreditar que es apócrifa la prueba. Pero basta y sobra con que yo haga esta manifestación para acreditar que tiene autenticidad esta prueba. En el caso de la factura electrónica que mencionaba su compañero, solamente se va a ofertar el perfeccionamiento para el caso de que la contraparte la desestime, pero ya de entrada presentarla impresa en papel en copia simple en un juicio que no sea en línea hace prueba plena. Eso sí es importante tenerlo presente. Y el otro criterio que menciono, bajo la estricta protesta de conducirme con verdad, que es copia fiel e inalterable de la que tengo a la vista. Gracias, muy amable, doctor. Al contrario, gracias por la pregunta también. ¿Alguien más que desea preguntar? ¿Alguna pregunta? Okay. Nos dice la licenciada Brenda Trujillo García. Nos pone en el chat que no cuenta ahorita con micrófono. Muy bien. En un asunto ofrecieron, me voy a permitir leer, en un Sí. asunto ofrecieron una prueba pericial en materia informática y administrativa.
y los efectos para los que lo prefieren es para que se determine si en el procedimiento existe una evidencia o elementos necesarios para llevar a cabo el citado procedimiento. Mi pregunta es, ¿existe este peritaje y este puede tomar la función de resolutor para establecer si el proceso cuenta con un enfoque de legalidad, uniformidad y transparencia? Esto o pregunto, pues en ningún momento se solicita que verifique el contenido de un disco de impacto o contenido dentro del procedimiento. Muy bien, gracias también por la pregunta. Estoy aquí leyendo precisamente en el chat del comentario una prueba pericial en materia informática y administrativa, y los efectos para los que la ofrecieron es para que determine, por lo que leo, si en el procedimiento existe evidencia o elementos necesarios para llevar a cabo el citado procedimiento. Mi pregunta es si existe ese peritaje. Bueno, recordemos que en materia jurisdiccional, hoy la parte tecnológica está avanzando a pasos agigantados. Entonces, la prueba ahora, recordemos que una de las clasificaciones de las pruebas que podemos ofrecer según la teoría general del proceso tiene que ver con los avances tecnológicos o científicos. Entonces, todo lo que eventualmente se va desprendiendo de los avances en materia informática son susceptibles de ofertarse. Aquí lo que ya sean inspecciones, obviamente bajo el rigor pericial de una computadora, de un sistema, de un contenido, de una descarga de archivos, o para constatar evidencia en un espectro tecnológico, siempre y cuando la pericial deba de ser la idónea. Volvemos a la pregunta de qué es la prueba pericial en este campo de materia de prueba electrónica. Aquella persona que acredite conocimiento y experticia en determinada área, ciencia u oficio. Luego, entonces, entre más preparado está el perito en estos menesteres, mayor se tendrá posibilidades mayores de poder sostener la autenticidad de la prueba ofertada. En el caso en particular que plantea su compañero, que bueno, en ese caso hay muchas aristas que giran en torno al contexto, habría que analizar un poquito más el caso concreto, pero de manera general sí es posible ofertar ese tipo de pruebas y también es posible controvertirlas, evidentemente bajo el argumento de que no son idóneas, de que no tienen el alcance y valor jurídico necesario, o incluso objetarlas para desestimarlas. Pero sí hago la aclaración que todo tipo de material probatorio estructurado que derive de los avances científicos y tecnológicos hoy está considerado para poderse ofertar. Lo importante es contar con un respaldo evidentemente pericial para su perfeccionamiento y, muy importante en los casos que aplica, la cadena de custodia digital. Si esto nosotros lo preservamos, sin duda tendrá éxito en el juicio. Gracias, doctor. Adelante, licenciado Narciso García. Sí, buenas tardes. En Buenas primer tardes. lugar, mis más sinceras felicitaciones para el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y su equipo que lo acompaña. La verdad, doctor, no había tenido la oportunidad de escuchar una conferencia tan excelente como la de usted. En cuanto a los avances tecnológicos y electrónicos que se están dando en estos últimos años, es muy fácil que, por ejemplo, le desaparezcan una cuenta de un banco o sencillamente un crédito que usted nunca solicitó. ¿Cuál sería la prueba idónea para justificar la inexistencia de ese contrato o de ese crédito que nunca me fue otorgado? Muy bien, maestro. Primero que nada, agradecerle la gentileza de sus comentarios, muy agradecido por ello. Y al mismo tiempo, maestro Narciso, reconocer que la pregunta que usted formula es de la más alta relevancia en este contexto, porque precisamente la semana pasada me consultaron de una circunstancia similar. Entonces, agradezco por la pregunta. Miren, el caso fue así. Una persona contesta unas llamadas telefónicas, se hacen pasar por personal del banco, de Bancomer específicamente, y ¿qué estará pasando con esto? Que otorgó datos para autenticar su banca móvil
para autenticar elementos de su banca móvil. Y entonces, de una manera artimañosa, logró pedir un préstamo de dinero a nombre de la persona que había respondido la llamada. Esa persona jamás pidió ningún préstamo. Afortunadamente, el asunto se detuvo cuando ya la persona que pretendía completar el acto delictivo de fraude ya buscaba que la cuenta, el monto que se le prestó al usuario que no tenía nada que ver con ese préstamo, transfiriera los montos a una cuenta de un tercero que era evidentemente el delincuente. Ya no pudo pasar ese último filtro porque ahora piden datos biométricos para determinadas transacciones, pero ya tenía todo. Tenía datos de credencial de lector, tenía datos para ir y hacer la solicitud de transferencia bancaria a una cuenta distinta a la del usuario. El usuario nunca supo nada de esto y se da cuenta que tenía un préstamo que estaba pagando y iba a empezar a pagar y él nunca lo pidió, lo que decía su compañero. Entonces, oye, ¿cómo acreditas que esto que él no pidió, si todo fue a través de una banca móvil que se supondría cuenta con las medidas de seguridad? Bueno, ahí obviamente el asunto se tuvo que dirimir ante la Conducef, y en la Conducef una de las pruebas que se aportaron en esta controversia de manera inmediata, porque a mí me pidieron la asesoría apenas la semana pasada, pero ya llevaba un camino recorrido, y lo que yo en su momento recomendé es que se presentara una pericial en materia de informática, un experto en tecnologías que pudiera determinar o hacerle entender a los integrantes del banco que la procedencia de la solicitud había sido de un dispositivo móvil distinto, y así se pudo hacer. Efectivamente, ahora la banca móvil está asociada a los dispositivos móviles. Si tú vas a cargar tu banca electrónica en un dispositivo móvil distinto, esto requiere un procedimiento de autenticación. Un procedimiento de autenticación que sí se dio porque la persona reveló mucha información. Sin embargo, no era creíble entender que el usuario tenía dos bancas móviles y sobre todo con ubicaciones en ciudades diferentes. Entonces ahí se logró un poco acreditar que no había sido él la solicitud del préstamo, se cancela y obviamente se regresan los fondos porque él no había tocado ni un centavo. La idea es que ese monto cayera en manos de la delincuencia cibernética. Pero la otra pregunta que hacía el maestro Narciso, ¿y qué pasa cuando hay alteraciones de cuentas bancarias o alteraciones de contenido? Recordemos que aquí tenemos también parte de los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Cuando hay circunstancias que son imputables al ente institucional que tienen que ver con datos sensibles o con información de nosotros, tenemos posibilidades de exigir que esta información se replantee. Sin embargo, hoy vemos que efectivamente hay una gama de delitos cibernéticos novedosos que prácticamente se centran en la debilidad que existe en estos sistemas digitales y electrónicos, y por eso debemos siempre pugnar por esta nueva seguridad cibernética. Pero bueno, en respuesta concreta, bueno, sería la manera viable ofertar nuestra pericial en materia de informática forense y a través de la detección de determinados sectores de utilización de los dispositivos móviles, acreditar evidentemente que se desestima o se desconoce algún tipo de acción o transacción. Y en el caso de que pudiera ser imputable a la institución, bueno, ellos ya tienen todavía un sistema más avanzado de registro de información para poder subsanar este tipo de deficiencias, estados de cuenta electrónicos, antecedentes y un cúmulo de pruebas que sí serían de naturaleza electrónica. También agradezco por la pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Bueno, entonces vamos a dar por cerrado el presente evento. Antes, me permito felicitar a la Universidad de Jalapa y a usted, director, como coordinador del Instituto Interdisciplinario, por el reconocimiento que les dieron hoy Gracias. sobre la certificación. Bueno, entonces, siendo las 7:23 el día 14 de marzo del 2023, damos por cerrados los presentes trabajos
agradeciendo al doctor Carlos Vázquez Azuara por excelente presentación. Muchas gracias. Esperemos que Agradezco. gracias, doctor. Esperemos que más adelante igual tenga usted espacio en su agenda para brindarnos otra conferencia. Muchas gracias, estimado Rafael Perea Pitalúa. La verdad es que siempre es un honor y un privilegio encontrarme aquí con mis amigas y amigos de precisamente el Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz AC, y al mismo tiempo me siento honrado por la invitación y por supuesto que para mí será un privilegio poderlos acompañar más adelante. Estaremos haciendo eventos allá en Veracruz próximamente y bueno, será una distinción que integrantes de este valioso colegio también nos estén acompañando, y reitero mi más profunda felicitación y agradecimiento, por supuesto, al distinguido jurista y gran amigo Rafael Perea Pitalúa, así como a todas y todos, amigas y amigos de grandes batallas en el ámbito académico y litigioso, que hoy se dieron cita en esta tarde. Gracias a todas y todos por su atención. Gracias, estimado maestro y amigo Rafael Perea Pitalúa. Gracias, doctor. Igualmente, ya nos pudo quedar hasta el final el maestro Arturo Sosa Vázquez, director general de Patrimonio del Estado de Veracruz, que estuvo durante toda la conferencia por el tema de la conferencia. Pero le mando un saludo e igual un abrazo afectuoso. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Licenciado Roberto Ceja Cortés, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Un servidor y saludos a todos. Muy buenas noches. Muchas buenas gracias noches. a todas y todos. Gracias, saludos a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todas y todos. Muchas gracias a todos y mis más sinceras Buenas noches. felicitaciones. Todos y todas y todes.